Para enfocar un poco el tema, podemos decir que a partir del 15 de septiembre de este año, México ha venido sufriendo una gran transformación que ha generado que digamos, las columnas de nuestro constitucionalismo se vean tambaleantes, porque se está afectando gravemente la división de poderes y se ha atacado de manera artera al Poder Judicial federal y con este motivo, en las últimas semanas, este tema también ha resonado a nivel internacional. Tuvimos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se discutieron las implicaciones de esta reforma y que allí el Estado mexicano, de manera franca, por no decirlo de otra manera, reconoció que estas reformas no tenían ningún basamento en un diagnóstico previo, no tuvieron la estructura adecuada, violando todas las reglas legislativas que nos rigen. Esta reforma, entre otras cosas, propone y ya ejecutó la destitución masiva de jueces de manera escalonada en 2025 y 2027 para ser reemplazado por jueces que serán elegidos por voto popular. Plantea riesgos sin precedentes para la imparcialidad y la autonomía del Poder Judicial, sometiéndolo desde luego a grandes presiones políticas y reduciendo su independencia. Inclusive la relatora especial sobre independencia de jueces y abogados ante la Comisión Interamericana advirtió que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, se ha dicho mucho esto, sino un derecho del pueblo a un sistema de justicia confiable y equitativo. Cuando la imparcialidad de los jueces está comprometida, es el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos lo que realmente está en riesgo. Yo escribí hace tiempo un pequeño artículo que le llamé La Inception Presidencial, haciendo referencia a una película moderna, muy interesante de Christopher Nolan, en la cual es una película de ficción, en la cual se jugaba con la idea de sembrar ideas en la mente de las personas a través de los sueños. Yo utilicé esta figura de la Inception, de sembrar una semilla, una idea que creciera como una semilla de mostaza en la mente de las personas para poder hacerla común y para poderla hacer popular y de pronto ponerla en la agenda en primer lugar. Expresidente López Obrador fue el artífice de esta inception, de esta originación, digamos, para hacer la traducción de la película, desde hace mucho tiempo. No tenemos una fecha cierta, pero por lo menos desde que empezó su presidencia, tuvo muy claro un objetivo: desprestigiar al Poder Judicial, atacar constantemente al Poder Judicial en cada comentario, en cada una de sus conferencias matutinas y podemos rastrear inclusive este origen, esta motivación antes de la presidencia, desde que el presidente inició su carrera, su ascensión, su largo camino hacia la silla presidencial, es decir, desde las otras dos elecciones, ¿no? Pero bueno, pongámosle una fecha cierta, que es el inicio de su presidencia, y él empieza con un ataque ya frontal, directo a los ministros y al Poder Judicial. El ataque, por supuesto, simple, como es el estilo populista, dirigiéndose a las personas del Poder Judicial, a los ministros particularmente, como corruptos, como elitistas, como privilegiados, como nepotistas y una serie más de diatribas. Logró parar esta primera incepción, esta primera siembra de la semilla, el ministro Saldívar, hay que decirlo todo, pero no sé si fue una pausa o fue parte de un plan más complejo y mucho más orquestado. Lo cierto es que cuando falla la ampliación del mandato inconstitucional, desde luego, del ministro Saldívar, cuando no logró quedarse otros 2 años más, entonces se agudiza el ataque, se agudiza la siembra de ideas y de pronto logra popularizarlo en la mente de todos o de una gran mayoría de los mexicanos, ya no solo del Poder Judicial, ya no solo del ámbito jurídico, sino de toda la gente. López Obrador logró sembrar esta semilla en medio de una serie de disturbios y de conflictos muy graves que tenemos en México y que no se han logrado resolver. Hoy tenemos entonces el resultado de esta inception, la cosecha, y cuando estamos ante la cosecha de toda esta idea, pues eh, se nos viene a la mente lo que tú ya, Luis, me preguntabas, ¿no? Ahora sí ya no es una amenaza, ya no es un tren que se viene acercando por una vía, un faro lejano. El tren nos atropelló, está aquí y es una realidad. Es parte de la Constitución. Es
derecho mexicano, es derecho vigente la elección popular de los jueces. Y bueno, pues efectivamente, el primer gran riesgo, la primera gran consecuencia es una violación ya desde ahora, digamos, déjame utilizar el lenguaje del amparo, de forma autoaplicativa, la lesión a los derechos de las personas a ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial. Bien lo dijiste, la independencia judicial es ante todo un deber. El deber de los jueces, el deber personal de cada juez, de cada juzgador de este país, de resolver los conflictos que se le plantean solo y exclusivamente desde el derecho. No desde la política, no desde la moral, no desde la religión, desde el derecho. Eso es independencia. Deber de resolver solo desde el derecho, que tiene como correlativo un derecho, claro, un derecho subjetivo, el de todas las personas a ser juzgados por tribunales independientes. Entonces, la primera gran lesión autoaplicativa es la violación del derecho fundamental de las personas a ser juzgadas por tribunales independientes. Pero de ahí se derivan muchos otros males. Se va a derivar, por supuesto, un problema de corrupción. Si no hay independencia, eso quiere decir que hay dependencia. La lógica de la independencia es totalmente contraria a la lógica de la representación. Y la lógica de la representación es propia del poder legislativo, que se elige popularmente, y del poder ejecutivo. Tiene todo sentido que un diputado represente a una parte de los mexicanos, al que votó por ellos, su partido, su color, su ideología. Lo mismo, el presidente no es extraño, no nos debe extrañar que diga, yo voy a instaurar esta política pública porque así lo dije en mi campaña, así se lo dije a mis votantes y se los estoy cumpliendo. Quien no entra en esa lógica de la representación son los jueces, porque efectivamente no representan a nadie. En todo caso, representan al derecho, que es para todos, no para una parte de los mexicanos. Por lo tanto, si no hay independencia, sino representación, o sea, dependencia de esos representados, entonces la corrupción es muchísimo más probable. No digo que no exista corrupción ahora, claro que la hay, pero los mecanismos institucionales funcionan como diques para que ésta no explote y no se produzca, no se desarrolle de manera grosera y grotesca. Con jueces no independientes, sino representantes de aquellos a quienes les votaron, pues crece el riesgo de la corrupción. ¿Qué otro riesgo crece? Y con esto te lo dejo por ahí. El riesgo de no tener jueces virtuosos. Hay dos tipos de virtudes judiciales, las virtudes judiciales en sentido amplio y las virtudes judiciales en sentido estricto. En sentido estricto, las virtudes judiciales son precisamente, según Manuel Atienza, la independencia, que ya la dijimos, la imparcialidad, que es un tipo de independencia, pero hacia dentro del proceso, y la motivación, es decir, la buena argumentación. Se considera no solamente algo técnico, sino también algo virtuoso. Un juez virtuoso es el que es imparcial, el que es independiente y el que argumenta bien sus decisiones. Esas son las virtudes típicas, propias del quehacer judicial. Pero las virtudes en sentido amplio que un juez debe poseer, porque si no, no será un buen juez, no será un juez excelente, como debe ser un juez en el Estado constitucional, serían la prudencia, entendida como frónesis aristotélica, es decir, como inteligencia práctica, utilizar los medios que el derecho le da para resolver los casos concretos adecuadamente, especialmente cuando se trata de casos difíciles o casos trágicos, la templanza, entendida como autorrestricción, ¿de acuerdo? El poder de un juez es enorme, pues el juez tiene que ser contenido, mesurado, debe saber usar ese gran poder con templanza, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado. Y finalmente la empatía. El juez debe ser empático, debe lograr colocarse en los pies de la persona que está juzgando, sin extralimitar, desde luego, sus funciones y sus competencias legales, para poder afinar ese punto, en los casos difíciles sobre todo, ese punto interpretativo, ese punto argumentativo, en el que puede acercarse a aquello que Dworkin llamaba proyectar el derecho bajo su mejor luz. Para proyectar el derecho bajo su mejor luz en un caso concreto, se requiere empatía. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de no tener jueces virtuosos? Pues los vicios que son opuestos a estas seis virtudes, ¿no? ¿Qué vamos a tener con jueces electos popularmente? Con el mayor de los respetos, todavía no están aquí los jueces, es decir, son hechos futuros e inciertos. Bueno, más bien, no son inciertos, solamente futuros. Ya sabemos que van a estar ahí sentados próximamente. Pues jueces dependientes, ¿de acuerdo? Violación de la primera virtud, o el vicio de la primera virtud, o contrario a la primera virtud. Jueces parciales que van a estar más del lado de una de las partes que de la otra, van a resolver seguramente con algún sesgo derivado de sus orígenes electorales, de sus compromisos con los votantes o con quien los patrocinó, con quienes les dio la ventaja, quienes los eligió. Y el autoritarismo en lugar de la motivación. Van a utilizar la arbitrariedad, el autoritarismo,
en lugar de la buena razón, la buena argumentación. Y en cuanto a las otras virtudes, en sentido amplio, el juez no prudente, pues va a ser un juez eh, 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 que funciona a través de arrebatos, ¿de acuerdo? A partir de improvisaciones, de imprudencia, ¿sí? Va a utilizar de cualquier forma el derecho, sin pensar bien los medios y los fines. Quizás elija la Sí, primera solución que se le ocurra, inclusive aunque no esté respaldada por el derecho. La solución que alguien le sugiera, que una parte le convenza, que una parte le corrompa. El segundo, un juez sin templanza, es decir, sin autorrestricción, se puede convertir en un juez inmoderado, en un juez egoísta, en un juez desenfrenado. El desenfreno es el vicio que se opone a la virtud de la templanza. Y en tercer lugar, la falta de empatía, que se conoce como ecpatía. La ecpatía con C no es lo mismo que la antipatía es lo contrario a la simpatía. No, la falta de empatía o ecpatía es el no tener ninguna consideración con lo que le pueda suceder al otro. Juzgar al otro como si no fuéramos nosotros. Hacerlo de forma, permíteme exagerar, Luis, inhumana. Colocar al reo, al quejoso, a la parte que pide justicia, como si no fuera una persona. ¿Me explico? Como si fuera un número, como si fuera una cosa, como si fuera un negocio, como si fuera un expediente. Y eso es terrible para el Estado de Derecho y, por supuesto, para el ideal de la justicia. Las elecciones municipales tienen un férreo control, importantísimo control, vamos a ponerlo como condicionante, por lo menos, a cargo del crimen organizado. ¿Qué nos hace pensar en que las elecciones de los jueces y magistrados no va a tener también esta influencia? La analogía se antoja posible, razonable. No sería una falsa analogía, porque los intereses de ellos, los intereses económicos y los intereses ilícitos y criminales, dependen en gran medida de una parte en apariencia legal. El crimen organizado es como un iceberg. Lo que vemos en la prensa, los empistolados y los con tatuajes, los matones, esa parte casi grotesca y casi peliculesca del crimen organizado, es lo que ellos quieren que veamos. Lo que no se ve es la parte oculta del iceberg que tiene mucho que ver con un sector legal o de normalidad, tanto económica como jurídica como política. Cuando el crimen organizado va fagocitando partes de lo legal para que estén ocultas como en el iceberg, entonces su negocio crece. Porque el narcotráfico, el crimen organizado, no puede existir con un Estado fuerte, impenetrable, incorruptible. Pero en cambio, si son ellos los que condicionan al poder, si son ellos los que colocan presidentes, y si van a ser ellos los que coloquen jueces y magistrados, entonces, otra vez, la parte visible del iceberg va a seguir siendo los matones y los ejecutores, los sicarios, pero dentro del agua van a estar junto con los presidentes nombrados, con diputados, con gobernadores, etcétera, los jueces, lo cual me parece terrible. Y negar esa realidad, Luis, es insensato e incluso perverso. Es hacer complicidad, porque no estamos hablando de una quimera ni de una ficción, es absolutamente real. Van a estar con la mano, con la longa manos del crimen organizado en el nombramiento de los jueces naturalmente para sus intereses. Estaremos asistiendo a una desconstitucionalización. Para decirlo rápido y mal, es que la centralidad que ocupa hoy el concepto de constitución y todo lo que conlleva se va a perder, se está perdiendo con una reforma como esta. Y con las reformas que vienen, recordemos que son 18 reformas, organismos autónomos, etcétera. Entonces, estamos dando pasos hacia atrás, hacia un Estado, ya no digamos que un Estado legal, porque no será tan mal si llegáramos estrictamente a un Estado legal, pero vamos a estar en algo más precario al Estado, a un Estado legal decimonónico. La constitucionalización, que insisto, no la habíamos logrado pulir en todas sus aristas, pues hoy estamos quitándonos puntos en ese avance. Para recordar simplemente una lista que hizo Guastini a partir de un trabajo de Luis Fabriu sobre cuáles serían estos rasgos que identifican un país constitucionalizado o un sistema jurídico constitucionalizado, pues recordemos una constitución rígida, el primer elemento, con una rigidez robusta que no permita que se reforme tan rápido o tan fácilmente la constitución, que en México claramente nunca la hemos tenido, al menos en la materialidad, pero en la tenue democracia que tuvimos,
en la democracia precaria, si tú quieres, logramos algo de rigidez cuando la oposición no permitía o no permitió, por ejemplo, a Vicente Fox reformar todo lo que quería reformar, ¿no? Y eso mucha gente lo vio como algo malo, pero de alguna manera es sano en las democracias que no existe un poder absoluto para reformar la Constitución como le dé su gana, ¿no? Segundo, garantía jurisdiccional de la Constitución. Bueno, sin jueces independientes, ¿cómo va a haber una garantía jurisdiccional? Más las reformas concretas que intentan, que están impidiendo que se pueda cuestionar un cambio tan drástico desde la judicatura. Entonces, otro punto en el que estamos dando pasos hacia atrás. Tercero, sobreinterpretación, que ciertamente es una palabra construida como crítica, es decir, los jueces más que interpretar, sobreinterpretan. Bien leída, ese concepto significa hacer interpretaciones extensivas, racionales, bien argumentadas en los famosos casos difíciles, donde la pura literalidad no alcanza. A eso le llamamos sobreinterpretación, bien entendido el término. Bueno, pues eso también está en peligro. Parece que los jueces que vienen no se les va a permitir interpretar. Y va a haber un tribunal de disciplina militar, perdón, judicial. Así va a ser. Pero eso es un lapsus eh, que me acaba de dar, Claro, claro, que van a impedir interpretaciones o sobreinterpretaciones, en el sentido que lo acabo de explicar. Fuerza vinculante de la Constitución. La Constitución había tomado el carácter de verdadera norma jurídica en estos años, en este proceso, y no simplemente un pacto político, no solamente un sentido político de Constitución, y parece que estamos regresando a ello. La Constitución va a perder su sentido normativo, tal y como lo estamos viendo. La interpretación conforme, tú ya lo dijiste, Luis, muy bien. Parece que la interpretación conforme no va a ser más posible. Vamos a regresar a la interpretación literal, no la interpretación conforme de la ley con respecto a la Constitución, sino como cuando tú y yo aprendimos derecho. No sé si recuerdas, cuando había una reforma constitucional, siempre nuestros profesores de constitucional nos decían, hay que esperar a la ley reglamentaria, o cierto, a la ley orgánica de ese artículo, porque no se podía aplicar directamente. Entonces, si usted quería saber qué dice el sexto, pues había que ver la ley de imprenta, la ley de libertad de expresión, etcétera. Y hoy es al revés, o al menos en el modelo de la constitucionalización, decimos, si usted quiere saber qué dice la ley, léase el artículo de la Constitución, léase la norma constitucional, que es el modelo de la constitucionalización precisamente, ¿no? Pero parece que vamos al revés. La aplicación directa de las normas constitucionales, ya dijimos, y la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Parece que vamos a regresar a una justicia doméstica. Déjame poner en estos términos. ¿A qué me refiero con justicia doméstica? A una justicia que haga su trabajo allá como un gremio más y que no toque ni se acerque siquiera a las fronteras del poder público. Del otro poder, quiero decir, del poder de la administración o del poder de la legislación. Unos jueces que resuelvan divorcios, compraventas, desahucios, etcétera, pero que no se les ocurra influir, dictar resoluciones que puedan afectar políticas públicas, que puedan afectar planes de gobierno, propósitos de los gobernantes, ya sea vía legislación o vía administración.